Ay, Alberto, esta entrevista me gusta mucho. Mi chocolatina Jet. Ah, sí, correcto. Mi chocolatina Jet. ¿Usted al fin terminó el álbum? El álbum, sí, sí, sí. Siempre el brontosaurio era problemático, Sí, pero... no, hasta que nos lo mandaron. Sí. Saludamos al presidente del grupo Nutresa, más conocida como la Nacional de Chocolate, que es uno de los, que es la empresa líder, precisamente, yo no sé si es confitería, Alberto, chocolates, galletas, frunas, bueno, todos los productos que conoce usted como Noel, ¿no? Sí, correcto, correcto, pero eso también tiene salchichas también. Bueno, de todo, es el grupo de alimentos más importante. ¿Cómo? ¿Y el Corral ahora? No todos. Acuérdense que ahora tienen hamburguesas. Todos. O sea, es más fácil decir que no tiene. Exactamente. Entonces, ¿por qué hablamos con Nutresa? Porque en los productos de ellos hay azúcar. Hay azúcar. Es el mayor... Hay todo tipo de teorías sobre cuánta azúcar, pero puede estar el rango entre el 15%, el 40%, el 30%, pero hay azúcar. Así de que es una voz autorizada para comentar el debate sobre el precio del azúcar, la bajada del arancel para el azúcar que entra de afuera y lo que están reclamando los ingenios y el nuevo decreto que está por salir. Doctor Gallego, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio, Alberto, Camila, y gracias por este espacio para conversar sobre el Grupo Nutresa y sobre el tema de azúcar que ustedes plantean. Pues nosotros estamos aprendiendo. No es fácil por las variables que se cruzan en el tema del precio del azúcar, pero nos gustaría mucho conocer su opinión porque mucha gente dice, bueno, primero que todo los ingenios aquí en Cali dicen que Colombia tiene en supermercado el azúcar más barata, solo nos ganaría Brasil, pero está el azúcar más barata. Y no, se escuchan otras voces, me imagino que como la suya desde la ANDI, en donde dicen tenemos que abrirnos y tenemos la posibilidad de conseguir mejores precios, y eso entonces uno se pregunta, ¿eso nos va a bajar el valor de la chocolatina Jet, doctor Gallego? Gracias, Julio. Yo quisiera antes decir que hoy en Colombia, en este tema de azúcar, hay dos temas que vienen avanzando. El primero, del que solo menciona el titular, es la investigación que la Superintendencia de Industria y Comercio viene haciendo por obstáculos a la libre competencia y por acuerdos de precio, que va avanzando bien después de los informes motivados y que próximamente deberá fallar. Yo ahí no voy a profundizar porque obviamente es un tema que viene avanzando bien y donde lo que esperamos es que se obre en justicia con todos los actores. Y el segundo frente es el de la revisión de los mecanismos de política pública que viene haciendo el gobierno. Sobre la verdad del precio del azúcar. A ver, primero, lo que hemos conocido en medios por parte del sector azucarero son datos que vienen de supermercados online y que incluyen los márgenes del retail que no se conocen. Entonces el análisis no es completamente claro. Debiera ser mucho más preciso considerar los precios en las plazas mayoristas. Es también importante decir que los consumidores de azúcar pagan por ella no solo cuando la compran directamente, sino cuando compran productos que la usan como ingrediente. Y ahí las diferencias son muy notables. En el caso de Grupo Nutresa, con cifras que tenemos a la mano, cuando comparamos nuestras plataformas productivas, que tenemos plantas en 14 países, Colombia usa el azúcar más costosa, seguida por Costa Rica, que tiene menos 29% de costo de azúcar, Perú menos 31% y México menos 32%. Y para poner un ejemplo más concreto, azúcar colombiana puesta en Perú, 30% más barata que la misma azúcar colombiana puesta en Río Negro, Antioquia, para poner ese ejemplo. Otro tema importante es que en los últimos 12 meses nuestro precio de azúcar local ha estado estable en Costa Rica, bajó un 18% en México, bajó un 10% en Perú y subió un 27% en Colombia. Entonces, la discusión del precio del azúcar tiene que ver con un sector de alimentos procesados que usa azúcar y que tiene aspiraciones de tener acceso a materias primas en condiciones competitivas. O sea, no es una lucha ni de regiones ni de grupos, sino simplemente que esta industria, para poder ser competitiva, necesita tener los ingredientes en las mismas condiciones que otros consumidores los pueden tener. Hola, correcto.
Doctor Gallego, ¿me escucha? Sí, perfectamente, Julio. Perfecto. Camila. Doctor Gallego, los azucareros No, pero en esta... ojo a dos noticias que hay aquí. Uno, que él no se quiere meter en las decisiones de la superintendencia, que está por pronunciarse, pero que eso va bien. Y dos, que una cosa es azúcar en el supermercado, pero azúcar para hacer la chocolatina Jet, Colombia paga, ellos pagan la más, o sea, sale más barato la de Perú. Pero además insiste... Cuesta en Río Negro. Pero además insiste que el azúcar que se produce aquí en Colombia se vende más cara esa azúcar colombiana dentro del país que lo que se vende en Perú, que se vende más barata, esa misma azúcar que se produce en el mismo sitio. Pero mire, doctor Gallego, los ingenios, los azucareros han argumentado que no se les debería bajar el arancel a las importaciones de azúcar por cuenta de que se perderían muchos puestos de trabajo. Ustedes, desde la industria de los confites, ¿cuál es la propuesta que le hacen al país y cuáles son los beneficios que le trae a Colombia que a ustedes les vayan a vender un azúcar más barata? Ustedes van a generar más empleos, la industria va a crecer más, van a generar mayores exportaciones. ¿En qué los favorece directamente? Camila, cuando un país como el nuestro se ve en una coyuntura donde los ingresos de origen energético, petrolero, minero, caen, una de las opciones que tiene el país es que las otras industrias crezcan más y exporten más. En una reunión reciente con la presidencia de la República y los ministerios, planteamos que el sector alimenticio no necesitaba que le regalaran nada. Lo que necesitaba era, como lo mencioné ahora, acceso a materias primas en condiciones competitivas. La propuesta que nosotros manifestamos al gobierno es que se revisaran los mecanismos. Este es un tema que se ha venido discutiendo de manera muy responsable. El gobierno, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con la participación de Hacienda, con la participación de Agricultura, decidió que dos mecanismos que son el FEPA, el Fondo de Estabilización de Precios de Azúcar, y el Sistema Andino de Franja de Precios, no lo iba a desmontar, sino que lo iba a revisar, y puso a consulta pública una propuesta de decreto donde manifestaba que iba a bajar el arancel para importación de azúcar al 70% para llevarlo gradualmente hasta el 40%. Lo que nosotros hemos dicho, y que entiendo que el doctor Guillermo Trujillo, el presidente del Comité de Confitería y Chocolatería de la ANDI, esta mañana lo mencionó también, es que ese 70%, ese tope, es todavía muy alto y que el 40% pudiera ser más bajo. Yo simplemente hago una comparación. Hoy en Perú el tope máximo del arancel es el 20%. En Chile es el 0% y en México es el 36%. Cuando Colombia decide porcentajes por encima de esos, simplemente está diciendo, está mandando una señal de que esos países van a ser más competitivos en los productos que tengan alto contenido de azúcar. En la pregunta anterior, ustedes decían, bueno, pero ¿eso qué tanto pesa? Yo les voy a poner ejemplos reales en el grupo Nutresa. En el chocolate Corona por 500 gramos, el azúcar es el 27.6% del costo. En el chocolisto en bolsa es el 30%. En la chocolatina Jet, que tanto nos gusta a todos, es el 8.3%. En una galleta Festival es el 26%. En un tarro de helado de 10 litros es el 8.4%. Entonces, de verdad que esta revisión es crucial para el país. Es que si no tenemos acceso a azúcar a precios competitivos, lo que ocurriría es que estas industrias se van a tener que ir moviendo a países donde ese azúcar sí se pueda conseguir a precios razonables. Entonces nuestra propuesta es que se revise. Nosotros apoyamos esos esfuerzos que está haciendo el gobierno. Entendemos que hay sectores como el de azúcar, que tiene que hacer unas transformaciones, pero yo creo que lo que está proponiendo el gobierno no es un corte súbito de llevar eso a cero, sino que les da tiempo de ajustarse. En el fondo, esto tiene que ver con una decisión empresarial de cómo ve uno el mundo. Cuando uno tiene sparring de categoría mundial y compite, las compañías tienen que volver mejores, tienen que ganar nuevas competencias, nuevas habilidades, y eso los fortalece y les permite que crezcan. En ambientes protegidos las compañías se encuentran más en una zona de confort y finalmente el que paga ese confort es el consumidor colombiano. Eso es muy importante. Esto no es una discusión entre un grupo y los azucareros. De hecho, nosotros en Colombia
consumimos del orden de 60.000 toneladas de azúcar al año, que es una porción muy pequeña del total de azúcar que se produce en el país. En el fondo este es un tema de si le vamos a permitir a los consumidores que igual que en otros países tienen acceso a azúcar a unos costos, lo puedan tener en Colombia. Señor Gallego, ¿por qué Nutresa está tan férreamente en esta pelea cuando ustedes pueden importar azúcar con 0 arancel de Perú y de Bolivia? A ver, la razón es muy sencilla, es que esos dos países no siempre tienen volúmenes disponibles para que se importen. Entonces estaríamos dependiendo de cantidades pequeñas que se pudieran tener como excedentes para traerlas acá. Entonces esa es la razón, es que hoy no son países que tengan excedentes suficientes para abastecer el mercado nacional. Los azucareros colombianos le venden a los confiteros, a Nutresa, a precio internacional el azúcar para las exportaciones conjuntas, o sea que ustedes no dependerían solamente de esas bajas existencias de azúcar en el mercado internacional con arancel cero, sino que ustedes también tienen el privilegio del precio internacional para las compras que hacen aquí para exportaciones conjuntas. A ver, esa pregunta es muy buena porque me permite decir que las compañías normalmente a nivel global, todas las compañías que exportan basan esa capacidad en la fortaleza local. O sea, yo no conozco ninguna gran exportadora que no sea fuerte en su mercado local. Y lo que nos está ocurriendo a nosotros es que curiosamente somos mucho más competitivos para vender afuera de Colombia que adentro de Colombia, porque adentro nos toca pagar un azúcar 30% más costoso y todos nuestros competidores que traen productos de Perú o de México o de Chile tienen costos más baratos. Entonces, estas compañías necesitan escala interna para que parte de la utilidad y del valor que se genera internamente se pueda aplicar y convertirlo en fortalezas externas para invertir en la creación de marcas, de canales de distribución. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Si no se baja el arancel de azúcar, en Colombia terminaríamos con una cantidad de fábricas normalmente en las costas, para hacer Plan Vallejo, traer azúcar, exportar, pero se acabarían todas las fábricas del interior y simplemente los productos de dentro de Colombia de alto contenido de azúcar se elaborarían fuera del país y se traerían importados. Y yo no creo que eso sea lo que quiere el país, porque igual que hacemos fuerza por los empleos del sector azucarero, pues en Colombia la industria de alimentos y bebidas que usa azúcar tiene más de 2.000 empresas y hay más de 200.000 empleos directos. Entonces hay también un riesgo. Por eso creemos que esa medida que está proponiendo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es una medida que permite que estos sectores ganen competitividad, pero que al mismo tiempo el sector azucarero permanezca y siga generando empleo y progreso como lo hacen. Bueno, pero ellos dicen aquí en Cali que esto generaría un gran problema, una explosión social de magnitudes incalculables por la cantidad de empleos que se perderían. ¿Usted cree que se pierden empleos con bajar el arancel al 40%? Yo creo que la obligación de todos los empresarios es mantener vivos los negocios y desarrollar capacidades que les permitan sobrevivir, generar valor en un ambiente que todos los días es más globalizado y donde hay que ser competitivos. Yo creo que este sector azucarero es un sector donde hay gente muy profesional, donde dicen ser los más productivos del mundo en el tema de caña y que tiene que afrontar retos como lo hacemos nosotros. Nosotros en el grupo Nutresa los productos que máximo arancel tienen están en el 20% y es solo en la categoría de carnes frías. Y si lo bajaran podríamos competir sin eso. En todos los otros estamos en promedio en un 10%, pero con los países que hay acuerdos de libre comercio estamos en el 0%. Y todos los días nos tenemos que reinventar para sobrevivir y competir. Esa es una responsabilidad de todos. Yo pues no entro en detalle a juzgar internamente los cambios que tienen que hacer, pero creo que esa es la lucha de todas las industrias en todos los países, hacernos mejores para competir en beneficio de todos los grupos relacionados.
Pero mire, señor Gallego, los azucareros, incluso aquí esta mañana nos lo han dicho, cuando ustedes hablan de una industria globalizada y nos comparan con otros países, por ejemplo, ellos se comparan con los Estados Unidos, con quienes tenemos tratado de libre comercio, y el azúcar no entró dentro de esos beneficios del tratado de libre comercio. Estados Unidos protege, según ellos nos indican, casi el 100% de la producción de azúcar. ¿Por qué entonces, si allá lo protegen, nosotros tenemos que levantar esas protecciones aquí en Colombia? A ver, yo quisiera referirme un poco a cifras de la OCDE que nos dicen que Colombia es el sexto país con más alta protección en azúcar en el mundo. Mientras en Colombia, para darte unos datos, en el 2014 el coeficiente de protección fue de 1,43, en México fue de 1,10, en Chile de 1,04 y en Brasil del 1,01. En los acuerdos de libre comercio, el azúcar ha sido excluido en muchos de esos acuerdos, mientras los productos finales que llevan azúcar han quedado o desgravados totalmente o con desgravación progresiva. Entonces, en estos momentos lo que estamos hablando es que quienes usamos azúcar estamos ya obligados a competir y francamente nosotros no vamos a pedir que nos proteja. Lo único que estamos pidiendo es que nos permitan acceder a materias primas en condiciones competitivas. Doctor Gallego, por lo que le entendí en la respuesta anterior, no la última, ¿a ustedes el arancel del 40% tampoco les sirve? A ver, nosotros lo que pensamos es que esa es una transformación donde el país tiene que hacer como una gestión del cambio. Y nosotros vemos con ojos positivos la propuesta original del ministerio y la entendemos como un paso en el camino al acceso en condiciones competitivas. No lo entendí. Lo que quiere decir es que ese cambio es positivo, es bueno, pero no necesariamente es el final. Entonces, recuerde que ahora le mencionaba... Arancel del 40% tampoco le sirve a los confiteros. Ustedes quisieran, como en otras industrias... Es un avance importante ir primero al 70 y después al 40, pero que mientras nosotros en el 40 estaríamos todavía con un arancel alto, países como Perú están en el 20. Entonces todavía seguiríamos teniendo una desventaja, pero apoyamos la propuesta de que se vaya dando gradualmente ese paso al acceso en condiciones competitivas. Aparentemente se llegó a un acuerdo con los ministros y con los ingenios del 70%, punto. Pero ha trascendido con que habrá un parágrafo en el decreto que hará lo que usted indica, del 70 en 3 años gradualmente se llegaría al 40 con un sistema de monitoreo de cómo se está comportando el sector. ¿Usted qué información tiene del decreto? A ver, no, yo conozco el borrador de decreto que está colgado en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. No hemos participado en ninguna mesa adicional de negociación. No conozco que se haya llegado a otros acuerdos, entonces no estoy enterado. Yo estoy hablando sobre la base del documento que públicamente se conoce. ¿Usted está en el 70? Estoy en el 70 con transición al 40. Con transición al 40. Que es lo que públicamente se puede ver en la página del ministerio. Doctor Gallego, ustedes tuvieron un abogado que los representó, los chocolateros, que después terminó en la superintendencia y que es el que está tomando las decisiones respecto a esta pelea entre azucareros y confiteros, ¿es así? A ver, yo mencioné que no iba a entrar en detalles en ese proceso. Yo lo que creo es que sería muy importante que la opinión pública leyera el informe motivado que está colgado en varias páginas web y se enterara de qué es lo que pasó en relación con la competencia y se formara una idea muy clara. Ese es un documento público, lo pueden leer. Yo particularmente no quiero referirme porque, como entenderán, ese es un caso donde nosotros creemos que la superintendencia está actuando bien, en derecho, y que esperamos que haya fallos en ese sentido. Doctor Gallego, aprovechando que lo tenemos aquí en la línea, se conoció la inflación del mes de agosto llegando al 0.48%, la más alta de los últimos años en ese mes, 10 años. por cuenta del aumento de los precios de los alimentos. Usted, como nos acaba de explicar, en Nutresa producen muchos alimentos que consumimos en Colombia. ¿Esos alimentos que producen ustedes subieron el precio o no? ¿O lo van a subir por cuenta
de la tasa de cambio que estamos viviendo hoy en Colombia, o ustedes mantienen los precios igual? Bueno, yendo pues a esa pregunta que tiene que ver con los cambios en la tasa de cambio en el país. A ver, cuando a mí me preguntan por la tasa, siempre digo que la nueva tasa tiene riesgos y oportunidades. En el lado de los riesgos está la inflación, que resulta de algunos ingredientes que son importados o de insumos cuyo precio, siendo productos nacionales, esté ligado al dólar. Entonces es cierto que ha habido una inflación en los insumos que ha llevado a que varios de los productos de los que nosotros manejamos hayan tenido que aumentar su precio. Yo estuve leyendo en detalle y encontré pues que esa inflación no se debe solo a los productos elaborados, sino que en la parte de verduras y de frutas hubo alguna inflación. Pero es innegable que hay una presión hacia a tener unos niveles mayores de inflación cuando la tasa cambia. Por el otro lado, hay que pensar en que esa tasa también trae oportunidades, y es que hace que la industria sea más competitiva, pueda defenderse mejor frente a los productos importados, entonces se gane participación y se pueda vender más en el país local, y además se pueda exportar más. En Nutresa lo que estamos haciendo es lo que tiene que hacer un administrador, que es mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades. Ahora sí entendió, Alberto, el lío. Pues fue lo que planteamos desde muy temprano, ¿no? Bueno, como esto tiene que ver con pues una colección, un portafolio de productos que queremos tanto los colombianos, nos preocupa que ellos estén inquietos con el tema del precio del azúcar en Colombia. Doctor Gallego, muchas gracias y nuevamente nuestro saludo al grupo Nutresa que tanto queremos aquí en la W. Muchas gracias, Julio. Pero que la gente tampoco se confunda, porque eso no quiere decir que es que si finalmente les bajan los aranceles a 40 o a 0 o a lo que sea, va a bajar el precio del Chocolisto, ni de la chocolatina Neyes, ni nada de eso. Ni del bombombón. Ni de su bombombón, nada de eso. Aquí hay un tema y es que yo personalmente quisiera saber el gobierno basado en qué está tomando estas decisiones. Porque el sector de la confitería gana como 340.000 millones al año en utilidades. El de los ingenios 140.000 millones, o sea, menos. Y ambos generan un montón de empleos. Entonces, ¿esto es una preferencia del gobierno hacia los antioqueños confiteros o de qué se trata? Palmireña sin igual. La posición del Valle del Cauca presente en la mesa de trabajo, en la discusión. Se le salió el Palmira total, ella está defendiendo su región. Mire, aquí hay una cosa, Cali tiene 130 y pico mil de desplazados. Eso es un problema social enorme, desplazados que han llegado del Chocó, del Cauca, y se necesita un presupuesto muy grande para poder atender a esa población. Hay unos índices de criminalidad que ya los hemos comentado esta mañana. Entonces, que nos digan si es cierto que los azucareros, por el hecho de bajar el 40% el arancel, no tienen razón para despedir a ninguna persona, y entonces seguimos con la discusión. Pero si eso va a pasar, el problema social para el Valle del Cauca va a ser enorme. Pero la gran pregunta es si realmente, como dicen los azucareros, acá se está vendiendo el azúcar más barato, porque es lo que ellos nos dicen. Sí, ¿Cuál es el competitivo. ¿Cuál es el problema de la importación si igual acá estamos vendiendo el azúcar más barata? Dicen que es el precio más competitivo. Ya regresamos, esta es la W.